Entonces, vamos a platicar de violencia vicaria, de esta violencia que generan los hombres en contra de sus parejas a partir del chantaje con los hijos. Así que yo le doy la bienvenida a Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y a Isabel, que es mamá de Maite, quien ha sufrido violencia vicaria. Muchas gracias por estar ambas esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias. Quisiera, Gracias a ti, quisiera, Gonzalo. quisiera comenzar con Isabel. Me gustaría que Isabel nos platicara un poco su caso, lo que ha vivido a partir de este tipo de violencia y más o menos poner el caso para comenzar la conversación. Claro que sí, Gonzalo, con mucho gusto. Pues mira, mi hija se casó con un político, ¿no? Hace muchos años y él no dejaba que nos viera a mí ni a mis hijos, ¿no? O sea, la separó, le empezó por separar totalmente a la familia. Se fueron a vivir a Chiapas y la tenía amenazada de que si nos veía, pues le iba a quitar a los niños, ¿no? Y pues fue una cosa terrible porque yo a mi hija no la vi por más de como por 12 años, ¿no? Tuvo sus hijos y todo. Nunca la pude ver, me dijo pues que tenía mucho miedo y pues sufría diferentes tipos de violencia, ¿no? Como amenazas, le quitó todo el dinero que ella tenía, pidió préstamos en nombre de ella, bueno, barbaridad y media. Y esto te lo comento porque, como te dirá Jennifer, esta violencia empieza desde antes, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que estar muy presentes y para poder evitarlo. Luego muchas veces, pues ellas por decir es el papá de mis hijos, o Ajá. por decir va a cambiar, pues continúan. El chiste es que cuando ella ya quiso divorciarse porque no aguantó pues que le pasaran al amante enfrente todo el tiempo y junto con los niños y demás, ¿no? Cosas que pues en mi familia no estamos acostumbradas, pues resulta que en pleno, ¿cómo te diré?, negociación de divorcio, pues llegaron con camionetas y armas y gente de la judicial y pues se llevaron a los niños, y esto ya tiene 6 años, Gonzalo. Hemos hecho, la denunció, esto también te lo comento, la denunció por violencia intrafamiliar en contra de los niños y de él, utilizando que se volteó un pastel en la mesa, ¿no? Entonces graban todo. Y también te lo comento porque todas estas Ajá. mujeres, como ya te platicara Jennifer también, pues les hacen denuncias muy tontas, ¿me entiendes? O sea, cosas que dices, ¿cómo es posible que un ministerio público, que un juez los pase? Por eso yo digo que el principal cómplice de esta violencia, pues son también, pues, ¿cómo te diré? Los jueces, el gobierno, ¿no? Prácticamente todo este sistema judicial que permiten estas cosas por unos pesos. Muchas desgraciadamente están en la cárcel, muchas están envueltas en un cúmulo de denuncias y demandas. Y el chiste es que hemos hablado por todos lados, Gonzalo. Hemos ido, subido, bajado, todo el mundo nos dice, sí, qué terrible, les vamos a ayudar, esto es ilegal, porque con esa denuncia le pusieron 90 días para no ver a los niños, que es lo máximo que se pueden poner, y llevamos 6 años, ¿no? 6 años con puras trácalas de allá, de aquí, y bueno, y el señor protestó de senador, sigue de senador. Entonces dices, ¿cómo? Y no nada más él, ¿no? O sea, hay muchos que no son políticos y siguen en lo mismo. Nosotros decidimos alzar la voz, Gonzalo, pues primero porque ves que no hay resultados, que se está pasando la infancia de los niños, que a los niños les dicen, tu mamá te abandonó, tu mamá no te quiere, tu mamá se fue con otro hombre, bueno, les inventan mil cosas, que se me hace una cosa terrible, ¿verdad? Que a los niños les digan eso, los tienen escondidos, o sea, llevan una vida pues muy, muy desagradable. Los quitan de los amigos, los cambian de lugares, los esconden. Entonces, pues nos enteramos el año pasado que esto de la violencia vicaria, que ya en España, pues debido a que ya se han dado cuenta que esto ha llegado a feminicidios e infanticidios, ¿no? Además de que muchas mujeres se suicidan en estos casos, y pues ya se le puso un nombre que es violencia vicaria. Estas mujeres tan valientes hicieron un frente, ¿no? Digo, porque a mi hija, al ser un caso público, le empezaban a hablar muchas mujeres en lo mismo. Te cuento que yo pensaba que era la única mi hija que estaba viviendo eso,
y nos empezamos a dar cuenta que eran muchas, muchas más, y luego pues se juntó con Jennifer y otras chicas que también estaban viviendo lo mismo, viendo lo de la violencia vicaria, y bueno, al ver que por más que hablemos y digamos, porque cada año yo hago esto público, al no haber resultados, o sea, te obligan, porque dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a hacerlo público. Este año, pues yo canto nuevo flamenco y decidí sacar una canción platicando con todas ellas, una canción y un video dirigido a los niños para pues sacarles, hablarles, ¿cómo te diré? Como abrirles la posibilidad de que su mamá no los dejó, no los abandonó, que su mamá está luchando por ellos. Y bueno, pues esto es en resumen, porque te puedo decir que ha sido algo muy largo, muy penoso, tanto para mi hija como para todos los que estamos alrededor y sobre todo para los niños, ¿no? Jennifer, Isabel, esto de la violencia vicaria finalmente son términos que, como dices, nos traemos de España, que vamos viendo otros movimientos, pero en la justicia mexicana, ¿cómo los vamos justificando? ¿Cómo vamos presentando las pruebas? ¿Cómo vamos haciendo que esto prospere? Sobre todo tomando en cuenta que hay miles de casos de jueces, no todos, o por fortuna, pero la gran mayoría, que no juzgan ni siquiera con perspectiva de género y que hacen esta relación de hombres y a veces hasta se ríen cuando hay los testimonios de las mujeres maltratadas o separadas de sus hijos. Sí, el tema legal, el tema de leyes, el tema de las iniciativas y las reformas que estamos haciendo está avanzando favorablemente. Como bien indica Isabel, nosotras el año pasado aprendimos de esta violencia, aprendimos que ya tenía un nombre y un apellido al ver las características de cómo se estaba dando en España. Nosotros lo que decidimos hacer es acercarnos a Sonia Bácaro, que ella es la que da este nombre. Ella es una psicóloga clínica, perito, especialista en este tema desde hace muchos años, lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Nos acercamos a ella, aprendimos, leímos, y lo que hicimos fue un poco traer este término, el nombre de la violencia aquí a México, lo adaptamos porque sí sabemos que son realidades diferentes, las leyes también allá son muy diferentes a lo que hay aquí en México. Estudiamos, lo adaptamos y lo que logramos hacer nosotras es trabajar en una iniciativa, crear iniciativas, hacer estos cambios a las reformas que ya existen en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, hay una ley general y hay una ley por cada uno de los estados. Nosotros lo que trabajamos junto con mucha gente experta en este tema, proyectistas, abogados, que son los especialistas al final del día, porque nosotros no somos especialistas de ninguna manera en este tema, y logramos nosotras crear iniciativas para poder presentar a nivel federal, que ya fueron presentadas hace varios meses, y a nivel estatal. Ahorita ya fue aprobada esta ley en Zacatecas, en Hidalgo y en el Estado de México. Eso es lo que llevamos un poco avanzado en tema de iniciativas. Se han presentado en un total de 16 estados hasta la fecha. Y bueno, cada estado es diferente en cuanto a tiempos, en cuanto a plazos, pero se está haciendo el trabajo necesario en cada uno de los estados para que se revise por cada una de las comisiones, porque involucrados en estas leyes normalmente están la Comisión de Género, la Comisión de Justicia, la Comisión de Niñas y Niños. Entonces es importante que todas estas personas expertas en cada uno de los estados revisen esta ley y por fortuna en todos los estados, en la mayoría de los estados se ha votado, los votos han sido de manera positiva y en la mayoría por unanimidad, es decir, todos están de acuerdo. En la Ciudad de México tuvimos un evento histórico hace unas semanas en donde todas las diputadas se pusieron de acuerdo para presentar esta iniciativa, independientemente de los partidos, y se logró presentar esta iniciativa en conjunto con ellas y se logró hacer un foro también para poder visibilizar todo lo que tiene que ver con violencia vicaria. A ver, nada más una cosa, Jennifer. ¿Cuántos estados en este momento en México ya tienen leyes en contra de la violencia vicaria? Y en los que faltan, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que está sucediendo para que no avance con mayor celeridad?
Las únicas aprobadas ahorita son Hidalgo, Estado de México y Zacatecas. Guay. La realidad es que yo creo que es tiempo de nosotras. Hemos estado tratando de aliarnos con diputados y diputadas en cada uno de los estados y hemos estado trabajando a marchas forzadas para poderlo presentar. No hemos tenido muchos obstáculos, la verdad. Yo creo que más bien es encontrar a la persona indicada en cada uno de los estados, porque sí nos interesa aliarnos con mujeres, en especial mujeres, aunque estamos trabajando con algunos hombres en algunos estados, no significa que estamos cerradas a este tema, pero es nada más, yo creo que el tema del tiempo, ¿no? La iniciativa ya está lista y preparada y se tiene que ir adaptando a cada uno de los estados y lo queremos presentar bien, no queremos correr, no queremos hacer algo que al final del día se nos vaya a voltear como muchas cosas, ¿no? Porque las leyes en México están, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo es que muchas veces los hombres están tratando de buscar los huecos legales para poder hacernos daño, ¿no? Entonces estamos tratando de hacerlo de manera correcta. Dejen rápidamente ir a Spots QTF, Jennifer, Isabel, y regresando de los mismos, platicaremos un poco de las características para que la gente que nos esté escuchando sepa claramente diferenciar cuando es violencia vicaria. O sea, que sepa cuáles son como las conductas que se siguen por parte de estos padres de familia en contra de sus parejas a partir de los hijos, cómo son esas alertas y cómo buscar ayuda, apoyo, que creo que es muy importante en estos tiempos. Con eso regresaremos y también quiero que Isabel nos diga, hace 6 años que este hombre se llevó a sus hijos, los arrebató del seno materno. Me gustaría saber cuántos años tenían los niños y cuántos tienen hoy en día. Estamos platicando aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y con Isabel, que es madre de Maite, una mujer que ha sufrido de violencia vicaria, que ya nos estuvo platicando su caso específicamente. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba, Isabel, ¿a los cuántos años fueron sustraídos los hijos de Maite? El chiquito Fernando tenía 3 años, León 5 y Nuecito 7. O sea, ahorita tiene 9, 11 y 13 años. Como te puedo decir que la infancia de los niños pues ya se le está yendo de las manos, ¿no? Uh-huh. Y además están entrando en una adolescencia, en un periodo de adolescencia y pubertad en donde les falta la madre, pero no solo eso, sino que viven bajo esta idea distorsionada de que no está por cualquiera que sean los casos, pero no por la responsabilidad del padre. Exactamente, y así es casi en todos los casos. Y es cero contacto. Digo, y estos casos no te creas que son los únicos, o sea, es algo que no se ha dado a conocer hasta ahora, y yo creo que por como decía Fabiola, ¿no? Por miedo, por vergüenza, por culpa, ¿no? Por todo el machismo que hay en nosotras, pues con miedo. Realmente uno de los primeros casos que yo estuve investigando fue María Félix, que le quitaron a su hijo cuando se divorció, ¿no? Se lo quitaron varios años. El caso de Luis Miguel, por ejemplo, es un caso muy, muy público, me atrevo a mencionarlo, porque bueno, pues también le arrebataron a la mamá, ¿no? Y hay muchísimos casos, entonces ha llegado el momento ya de alzar la voz, porque es un problema social, ¿no? De pues tanto lo que aprenden los niños, y tiene que acabar, o sea, tiene que llegar un momento en que esto termine. Y el problema pues es que se cumplan las leyes, ¿no? Eso es lo que yo digo, porque las leyes así están, pero pues no se cumplen, entonces exigir que se cumplan. Yo he estado pues muchos años junto con mi hija y ahora con todas estas mujeres tan valientes y diciendo, pues sí, hablamos, decimos, todo el mundo nos dice qué mal, pobrecitas, esto es injusto, esto es ilegal, ¿no? Sobre todo ilegal, pero pues no pasa nada. Entonces yo me atrevo aquí a pedir, porque lo estoy haciendo en todos los medios, que se haga una revisión, como nos dijeron en el Senado. Fue el senador Narro que dijo que iban a hacer a checar estos casos, ¿no? De todas estas mujeres y de ahí pues ver todo lo demás que está pasando, ¿no? En cuántos estados de la República está pasando, que ya se puede detectar qué jueces y qué ministerios están haciendo estas cosas por 3 pesos, ¿no? Y pues empezar a tomar acciones, pero de verdad, no nada más platicarlo. Jennifer, vamos a retomar un poquito la pregunta de Gonzalo. ¿En cuáles son estas características? ¿En qué se tiene que fijar la mujer estos focos rojos para ver que ya empieza una violencia vicaria? Es decir, empieza la separación, te quitan a los hijos y es cero contacto con ellos.
Pues retomando un poquito, la violencia vicaria es esta violencia que se ejerce a través de las hijas e hijos, ¿no? El tema de cuándo empieza varía y no es algo que tengamos nosotros para poder decir empieza en tal momento. Lo que sí es normalmente sucede cuando se rompe este ciclo de violencia, es decir, como bien mencionaba Isa hace ratito, nosotros vivimos una serie de violencias antes de que nos quiten a nuestros hijos. No empieza nada más con la sustracción. Nosotros vivimos violencias físicas, económicas, sexuales, emocionales, psicológicas, de todas las que habidas y por haber. Decidimos romper este ciclo de violencia, decidimos ya sea denunciar o separarnos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que también tienen miedo a levantar una denuncia. Entonces, simplemente con la separación, y sí, normalmente con esta separación o este corte que se decide hacer para poder alejar al agresor de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hijos, es cuando esta persona, este agresor, al ya no tener el control como tal de frente o de cerca de su víctima, que éramos nosotras, su víctima principal, lo tiene que hacer a través de una tercera persona, que son nuestros hijos, que al final del día son los más afectados. Vicaria como tal, la palabra, significa por sustitución. Entonces, ellos agarran a estas terceras personas que son nuestras hijas e hijos para poder ejercer la violencia a través de ellos. Y no nada más es a través de ellos, es con ellos. ¿Por qué? Porque pues, se lleva una sustracción, ocultamiento, manipulación, mentiras, etcétera. Algunos de los factores importantes para tomar en cuenta es, normalmente podemos ver que los niños también empiezan a tener actitudes cuando se da esta separación, este divorcio, esta denuncia, pero todavía siguen conviviendo con el papá, porque sí es importante mencionar que la mayoría de nosotras en ningún momento, a pesar de las agresiones que recibimos, decidimos en algún momento que nuestros hijos siguieran conviviendo con su papá. ¿Por qué? Porque es derecho de los niños. Entonces, cuando sucede esto, regresan los niños con información que no es apta para su edad, con conversaciones que son de adultos, con una actitud muy rebelde. Estas son algunas de las características y de los factores que tenemos nosotros identificados. A nosotras lo que muchas veces pasa es, y es importante decirlo, el 82% de los agresores vicarios son deudores alimentarios, ¿no? Entonces, son personas que, además de todas estas violencias, también ejercen esta violencia económica de no cumplir con la pensión alimenticia a favor de sus hijos. No es algo que como decía, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Ellos ya son agresores desde hace muchísimo tiempo. Entonces ellos amenazan, que es algo muy importante. Hemos aprendido que cuando un hombre amenaza a una mujer con te voy a quitar a tus hijos, te voy a dar donde más te duele, tomarlo en serio, porque nosotras no lo tomamos en serio como tal. Muchas de nosotras no levantamos esa denuncia y muchas de nosotras no nos dejan levantar esa denuncia. Es uno de los problemas que tenemos en México cuando vas a querer levantar una denuncia por cualquier tema, te dicen que no, que es el papá de tus hijos, que cómo le vas a hacer eso, que mejor te vayas a arreglar con él, ¿no? Y son cosas que el 90% de nosotras hemos vivido. Entonces, sí son estos factores con los niños y con nosotras, pues mucho el tema de las amenazas, ¿no? Las amenazas en muchos de los estados no es un delito como tal, desgraciadamente. Entonces, si tú quieres ir a levantar una denuncia por una amenaza, no te dejan ni siquiera poner esa denuncia. Es absurdo, pero así funciona. Entonces, yo creo que son esos algunos de los focos rojos importantes en las actitudes de los niños cuando todavía conviven y las actitudes de ellos hacia nosotros. Te voy a quitar a los niños, me los voy a llevar, y lo que muchas veces hacen, como bien mencionaba Isa, es que una vez que ellos los tienen en sus manos, una vez que se cumple la sustracción, ya sea con fuerza pública o con fuerza privada, o a través de una convivencia, porque una vez más los dejábamos convivir con ellos, si los llevan un fin de semana y no los regresan, levantan denuncias penales en contra de nosotras, la mayoría de los casos por violencia intrafamiliar. El 85% de nosotras estamos denunciadas por una violencia hacia nuestros hijos, cuando años antes nunca existió nada y también fueron padres poco presentes en lo económico, pero también en lo afectivo y en el tema de convivencias con los niños. Son hombres que se ven en esta encrucijada de decir,
bueno, pues ya no la puedo violentar de cerca, yo no le quiero dar una pensión porque pues no le corresponde, o todas estas ideologías machistas que tienen ellos en la cabeza, porque al final es dinero a favor de los niños y para su beneficio, y entonces deciden hacer esto. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de dar una pensión alimenticia. Una es en especie, con dinero, y otra es incorporándolos a tu hogar. Entonces, en el momento en que un hombre quiere ir a pedir la guarda y custodia de sus hijos, se la van a negar porque ya es un agresor, ya tiene este antecedente de no pagar, de no cumplir, de no verlos y de muchas otras agresiones. Entonces es casi imposible que un juez le dé la guarda y custodia a una persona que ya es agresora, ¿no? Entonces yo creo que todo esto son algunos de los factores importantes en los que nosotros nos tenemos que fijar a la hora de estar viviendo este proceso de separación o de denuncia hacia nuestro agresor, para no caer en este tema de la sustracción, ocultamiento, retención de nuestros hijos, porque no es que nosotras no los volvamos a ver, ninguna autoridad tampoco los vuelve a ver, no los vuelven a presentar en juzgados, no los vuelven a presentar en los ministerios públicos, Jennifer, porque ellos usan esta mentira una vez. Jennifer, rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, una pregunta: del 100% de niños que son sustraídos, ¿cuántos regresan con la madre? Ahorita tenemos únicamente 25 casos de haber regresado en los últimos 4 o 5 meses, y tenemos más de 1,000 mujeres ahorita dentro del frente. Entonces de es un 1,000 porcentaje mujeres, bajísimo. de 1,000 mujeres que están en el frente, solo 25 casos han recuperado a sus hijos. Bueno, me imagino que debe de haber muchas más que tienen un proceso similar. ¿Dónde pueden contactar al Frente Nacional contra Violencia Vicaria? En cualquier plataforma, Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden contactar, y nosotros podemos también apoyarlas a guiarlas en el camino correcto, guiarlas también no somos abogadas, pero sí tenemos alianza con algunas abogadas expertas en perspectiva de género, y también podemos apoyar con guiarlas a un apoyo psicológico que es muy importante en todo este proceso. Bien, pues Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, e Isabel, les agradecemos enormemente que hayan estado esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Les